Hoy vamos a usar la introducción de la carta a los Hebreos. La historia de este libro. El autor no aparece en la introducción ni en ninguna parte de la carta, pero siempre hay rasgos característicos que nos pueden ayudar, que nos pueden dirigir para encontrar quién es el autor de esta carta. Por su conocimiento en la Torá, por su conocimiento en la vida de Yeshua HaMashiach y en la forma de escribir, se sabe que fue Shaul, el personaje que hemos estado abordando en estudios anteriores. Y por lo tanto, hoy, una vez más, vamos a conocer esa carta que escribió. La situación que dio origen a esta carta fue precisamente porque la amenaza de la destrucción de la ciudad de Jerusalén se acercaba. Es probable que esta carta haya sido escrita entre el año 60 al 66 después del Mesías, un poco antes de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Recordemos que la destrucción ocurrió en el año 70 bajo el liderazgo de Tito y el emperador Vespasiano, emperador romano. Había pues ya la noticia de la amenaza. El ejército romano estaba ya en Jerusalén. Tenía sitiada la ciudad. El rumor de la destrucción se acercaba. Había judíos conocidos como nacionalistas. Eran los que procuraban defender la gran ciudad. Estaban dispuestos a ofrecer sus vidas bajo cualquier costo. Inclusive, uno de los personajes que hice mención también en la clase anterior, llamado Flavio Josefo, que es un nombre que se le dio después de la destrucción. Pero antes se conocía como Yosef, un gran valiente judío nacionalista que también participó en la defensa de las ciudades de Judea. Y bajo su liderazgo alcanzó grandes hazañas, grandes victorias. Pero a final de cuentas, siendo el ejército romano más numeroso, no logró superar esa guerra, a lo que tuvo que entregarse, y sobre todo con la ayuda de nuestro Abacadosh, que finalmente llegó a relacionarse con el emperador Vespasiano y recibió el salvoconducto. Fue llevado a Roma y se cree que en cierta manera él ayudó a dirigir el ejército encabezado por Tito. Una vez que terminó la guerra, los judíos llegaron a aborrecerlo. Pero tenemos entonces como un personaje singular, importante, porque él escribió la historia más trágica
de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su Bet Hamikdash. Y esa es la razón que tenemos conocimiento entonces de muchos sucesos y acontecimientos que fueron en los días de Yeshua HaMashiach hasta el año 100. Ahora pues, esta carta entonces se escribió para alentar, para animar, exhortar a los creyentes seguidores de Yeshua HaMashiach, judíos que en cierta manera empezaban a cuestionar sobre la emuná en Yeshua HaMashiach. Básicamente eran creyentes. Empezaron a sentir un cierto enfriamiento. Es decir, ¿qué caso tiene seguir la enseñanza de Yeshua HaMashiach? ¿Cuál es la esperanza? Si la amenaza de la destrucción se avecinaba, si la destrucción del segundo Bet Hamikdash llegaba pronto, entonces, ¿dónde está la esperanza de Mashiach? ¿A qué atenerse si llegara a suceder la destrucción en un momento dado? Entonces tenemos pues que Rab Shaul tomó la fuerza del Todopoderoso, la ayuda de la Ruach HaKodesh, para poder transmitir a los creyentes la verdad sobre la vida después de la destrucción del segundo Bet Hamikdash, que era inminente que iba a suceder. No había duda, no había ninguna posibilidad tampoco de escapar de esa destrucción. Pero sí había posibilidad de salir, puesto que los discípulos anticipadamente habían compartido a todos los creyentes las buenas noticias de nuestro Yeshua HaMashiach. El día que se acercara la tribulación, tenían que huir a otras ciudades. No debían de permanecer. Se tenía que cumplir todas las instrucciones que Yeshua relató al final de su ministerio con los discípulos. En algún momento mostraron a Yeshua sobre el gran templo, sobre el Bet Hamikdash. Y Yeshua entonces dio la profecía que vendría el tiempo de la destrucción de ese segundo Bet Hamikdash. Y esa instrucción la hallamos en Mateo capítulo 24. Y aquí encontramos pues la enseñanza de Yeshua acerca de lo que iba a ocurrir, acerca de lo que iba a suceder. Y preparó a sus discípulos y les dio instrucciones, las medidas necesarias que debían de tomar en el momento que vendrían a suceder todos estos casos. Porque era necesario, decía Yeshua, que todo esto se cumpla. Y esto es entonces lo que tenemos, que Saúl preparó a los creyentes, hacerles conscientes sobre el mensaje de Yeshua y sobre todo
exaltar la figura de Yeshua HaMashiach. Porque al salir fuera de Jerusalén, podían toparse con diferentes ideas, que a lo mejor no era verdad, que Yeshua cumplía las características mesiánicas, que probablemente la vida del pueblo judío se acababa en ese instante. Así que Saúl tomó la oportunidad para alentar, para exhortar y, ¿por qué no?, amonestar a los seguidores de Yeshua HaMashiach. Entonces, esta carta presenta el origen y vida de Yeshua HaMashiach sufriente y victorioso. Así que vamos a analizar el contenido de la introducción de esta carta. Entonces tenemos el capítulo 1, donde Saúl presenta pues el origen y vida de Yeshua HaMashiach. Dice: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Vamos a ir versículo por versículo. Nuestro Abba Kadosh, desde el principio, Él estuvo siempre hablando con la humanidad. Primeramente con Adán, dice la Escritura que fue Él directamente que manifestó su expresión a Adán en el huerto. Adán podía escuchar, podía entender la instrucción de nuestro Abba. Al pasar los años, al pasar los siglos, el Eterno fue viendo personajes temerosos, como por ejemplo Enoc, y lo tuvo como su profeta. Noé llegó a ser un profeta, Abraham llegó a ser un profeta. El Eterno siempre despertaba el corazón de un hombre temeroso para usarlo como su profeta. Cuando llegamos en el tiempo de Mosé, Mosé llegó a ser un profeta, también considerado como el juez de Israel. Tenemos a Yehoshua de la misma manera. Posteriormente tenemos una mujer llamada Débora, profetisa. Y así podemos hacer una gran lista de personajes que fueron usados como voceros de nuestro Todopoderoso para dirigirse a la humanidad. Y cuando llegaron las 12 tribus de los hijos de Israel, era necesario también levantar a personajes como David. Llegó a ser rey, llegó a ser profeta para la nación de las 12 tribus. Así que nunca faltó el mensaje de nuestro Padre Celestial en tiempos antiguos. Ahora, sigue el versículo 2. En estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Bueno, ahora tenemos el Hijo, el representante legal de nuestro Abba Kadosh. Primero dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Cuando dice todas las cosas se refiere el universo mismo.
Todo lo que concierne el vasto universo le pertenece por derecho a Yeshua, el Hijo. Y luego dice, por el cual también hizo el universo. Cuando vemos este versículo, podemos asociarlo con Juan capítulo 1, 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, la creación fue hecha a través o por medio de Yeshua HaMashiach. Los discípulos tenían un mismo pensamiento con relación a Yeshua. Así como instruyó Yohanan, asimismo Shaul enfatiza sobre Yeshua. Y también encontramos otro versículo más que es a los Colosenses capítulo 1. En el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Yeshua participó la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba delante de Elohim, y la palabra era la expresión exacta de su pensamiento. Así que esa palabra que existía creó todas las cosas, como acabamos de leer, participó en la creación. Dice el versículo 3, quien siendo el resplandor de su gloria. Esto significa entonces el reflejo. Yeshua reflejaba al Padre, la presencia de nuestro Abba Kadosh. Rab Shaul hace esa referencia. Encontramos en Colosenses también 1:15. Observen lo que dice esta porción. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, quiero también leer la versión israelita nazarena en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Elohim invisible. Muy bien. Ahora, ¿qué dirá Hebreos 1? Dice, Él es el reflejo de su gloria. Entonces se entiende que Yeshua reflejaba la gloria de nuestro Abba celestial. Muy bien. También en Yohanan capítulo 1, Juan 1, en el versículo 18, dice así, nadie ha visto jamás a Elohim. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Así que el Padre se hizo manifiesto a través de ¿quién? De la figura de Yeshua HaMashiach. Así que ese es el sentido que tomaban los discípulos. Como ustedes pueden ver, tanto
una expresión de Saúl como la expresión de Johanán, no tenían ninguna discusión al respecto, sino que los dos personajes estaban de acuerdo que Yeshua es el resplandor, es la imagen, es la representación de nuestro Abacados. Ahora, también dice el siguiente versículo de Hebreos. Dice el versículo 3, la segunda parte: ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Ahora, no solamente creó, participó en la creación, sino que también sustenta. Colosenses 1:17 dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Así que nuestro Abba celestial ha dejado a Yeshua como la figura que lo representa. Es el heredero de todo el universo. Ahora, sigue todavía mostrando la enseñanza. Ahora dice: habiendo efectuado la purificación de los pecados. Ahora empieza Rab Shaul a enseñar Yeshua HaMashiach, que ofrenda su vida, Yeshua HaMashiach, que sale victorioso. Tenemos entonces en Isaías capítulo 52. Iniciemos con el versículo 13. He aquí mi siervo, dice, hará actuar sabiamente. Será afamado, exaltado y se elevará muy en alto. De la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti. Así será desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos del hombre. Así asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca había sido referido, y contemplarán lo insólito. Vamos a detenernos. Esta referencia de la profecía de Isaías se relaciona con la anticipación de la vida de Mashiach. En realidad, nuestro Abacados estaba anunciando la llegada de Mashiach. Dentro del pensamiento del pueblo judío, hacen presentar diferentes tipos de Mashiach. Pero la escritura, según el pensamiento de Rab Shaul, a lo que él aprendió, el mismo Mashiach sufriente será un Mashiach victorioso. No hay dos Mashiach. Entonces, este Mashiach a quien yo me refiero se llama Yeshua HaMashiach. Y por lo tanto, aquí tenemos entonces la profecía de nuestro Abacados, que efectivamente primero vendría Mashiach sufriente. Y eso es lo que entonces encontramos en Isaías capítulo 53. Ahora vamos a continuar. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer,
ni hermosura lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Detengámonos un momento. En estas porciones o en estos versículos que hemos leído, empieza a mostrar acerca de la manera como sería la vida de Mashiach. Un Mashiach desconocido, un Mashiach desfigurado, un Mashiach despreciado, un Mashiach que no se tomaría en cuenta. Esta es la profecía de Isaías, aproximadamente dio a conocer 800 años antes del nacimiento de Yeshua HaMashiach. Y cuando vemos la historia de Yeshua HaMashiach, exactamente sucedió lo dicho por el profeta. Yeshua no fue reconocido como HaMashiach. Yeshua fue despreciado en su enseñanza, en sus obras, a pesar de los milagros, a pesar de las maravillas. No había atención de parte del pueblo para reconocerlo como el representante de nuestro Abacadosh, porque era necesario que se cumpliera la profecía. Ahora sigue diciendo el versículo 4: Él mismo cargó con nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado, humillado por Elohim. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestro shalom cayó sobre Él, y por su herida fuimos sanados. Era necesario pues que Yeshua cumpliera este ministerio que el Padre lo encomendó. Yeshua no podía traspasar, Yeshua no podía adelantar la segunda parte, es decir, dejar el ser siervo sufriente y tomar el papel del Mashiach victorioso. Nuestro Abacadosh confió en su siervo. Y de esta manera entonces vemos que la profecía empieza a tomarse vigor, fortaleza, en la medida que Yeshua se manifestó a su gente en la tierra de Israel. Continuemos. Versículo 6: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Una vez más hacemos referencia en los días en que Yeshua se reveló, se manifestó en Eretz Israel. ¿Cuántos líderes de la autoridad prestó atención a la voz de Yeshua, a la enseñanza de Yeshua, a los milagros? Jerusalén, que era el centro
de la educación rabínica, en donde se daba la clase de la escritura en la lengua hebrea. ¿Por qué no entendieron el mensaje de la profecía? ¿Por qué no comprendieron? Porque era necesario que se cumpliera la profecía. Así que simplemente tenemos el reflejo de la profecía cuando Yeshua manifestó en Jerusalén. De hecho, no hubo muchos milagros y señales en Jerusalén, como sucedieron en la parte norte de Galilea, Nazaret, Capernaum. La gente común entre el pueblo judío estaba más presto para escuchar las palabras de Yeshua HaMashiach y entendían que él era representante de nuestro Abacados. Y no fue así en Jerusalén. Ahora, versículo 7 dice: siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo. Es decir, él tomó la voluntad de hacer lo que nuestro Abacados lo había indicado. Eso es lo que dice este versículo. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado. Y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y agado por la transgresión de mi pueblo? Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, plugo al Eterno quebrantarlo, someterlo a padecimiento, cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio. Verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Eterno triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Así que este es el mensaje que Saúl comparte a los hermanos, seguidores de Yeshua HaMashiach, antes de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Les recordaba que Yeshua cumplía las características mesiánicas anticipadas por nuestro Abacados. Yeshua HaMashiach sufriente y Yeshua HaMashiach triunfante. De esta manera los animaba, los alentaba para que no dejaran esa vocación que habían iniciado. Habían sufrido mucho anteriormente. No era posible, pues, dejar esa carrera por simple cuestión de alguna noticia falsa. Es verdad, decía Saúl, el templo en poco tiempo dejará de existir. La ciudad puede ser destruida, pero la victoria de Yeshua debe motivarnos
para saber que Él vive, que Él existe. Así que primero, entonces, presentó el ministerio de Yeshua HaMashiach como sufriente. ¿Para qué? Para redimirnos de la esclavitud, de la desobediencia, del pecado. Eso es lo que nos dice. ¿A través de quién? A través de su sangre. Regresando a la carta a los Hebreos, entonces, termina diciendo de esta manera: habiendo efectuado la purificación de los pecados. Luego, ahora dice, se sentó a la diestra de la majestad. Yeshua HaMashiach triunfante. Yeshua HaMashiach victorioso. Y les dice, Él vive. Él no está muerto. Él ascendió a los cielos. Y eso es lo que va entonces ahora a continuar exponiendo acerca de la victoria de Yeshua HaMashiach. Y que todos los creyentes debieran de considerar para motivarse, para alentarse, para seguir la vocación, la carrera que habían iniciado previamente. Dice ahora en Hebreos 9, 23 al 28, dice: era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas por estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró HaMashiach en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim por nosotros, y no para ofrecer repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Así también HaMashiach fue ofrecido una vez y para siempre. ¿Para qué? Para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para salvación. Ahora vamos a brincar hasta el versículo 4 del capítulo 10. Porque es imposible que la sangre de toros, de machos cabríos, pueda quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocausto, expiaciones, no quisiste. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste, ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la instrucción. Entonces ha dicho: he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Y en esa voluntad somos apartados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach una vez para siempre.
Y todo sacerdote en verdad está de pie día tras día ministrando, ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Elohim. Tenemos entonces la parte culminante de la introducción de Shaul, describiendo que Yeshua entró en el Bet Hamikdash celestial. Está a la diestra del Padre Celestial, sentado como triunfante, como victorioso. Así que esto es entonces lo que Rab Shaul compartió a los creyentes. Que creyeran, que continuaran, que no dejaran el camino que habían elegido, a pesar de que pudiera la ciudad ser destruida y pudiera el templo material ser destruido. Pero hay un templo celestial permanente donde Yeshua HaMashiach está a la diestra del Padre.